Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos en el mes de marzo. Este año se está yendo rapidísimo. Queremos darles la más cordial bienvenida y tenemos un anuncio que darles. Vamos a empezar a prepararnos, a explorar la forma de estar muy seguros y poder volver a reuniones presenciales pronto. Les estaremos avisando, pero queremos que sepan que ya estamos pensando en hacerlo. Estamos viendo la forma en que sea muy segura. No queremos que nadie se quede fuera y eso es lo interesante. Por eso vamos a definir en algún momento dado la prueba de cómo vamos a regresar. Pronto, primero Dios, estén orando, clamemos a Dios que se acelere la vacunación en nuestro estado y podamos empezar a visualizar nuestro regreso presencial. Quiero anunciarles que vamos a empezar una serie de varias pláticas relacionadas con la Pascua. Estamos en el mes de marzo. En México ya empezamos la Cuaresma, pero déjame decirte algo. Vamos a hablar de la Pascua porque la Pascua es la principal fiesta del pueblo judío. Es más, el inicio de la Pascua establece lo que sería el nuevo fundamento de la nación de Israel con una nueva relación con Dios. Te hago un poquito de historia. Vamos a hablar de Éxodo 12. Éxodo 12 nos habla de lo que es la institución de la Pascua. Y para hacerte un poquito de historia y ubicarte, si no conoces mucho la Biblia, Abraham tuvo un hijo que fue Isaac, y de Isaac nacieron 12 hijos y de ahí se formaron las 12 tribus de Israel. Un hijo llamado José fue a parar a Egipto y después él rescata al resto de la familia y se van todos a vivir a Egipto. Pasan muchos años y el pueblo de Israel se multiplicó en Egipto y eso preocupó a los egipcios y hubo una opresión durísima en contra de ellos. Fueron esclavizados por muchos años y clamaron a Dios. Dios levanta a un hombre para liberar al pueblo de Israel y aquí es donde empieza la historia de Moisés. Éxodo lo podemos separar en dos partes fundamentales. Del capítulo 1 al 11, la Biblia nos habla de Moisés. Moisés que viene representando al libertador. Aunque como vamos a ver, realmente no es Moisés el libertador, pero lo vamos a entender muy bien. La segunda parte habla del proceso de liberación, que es Éxodo del capítulo 12 hasta el 40. Recordando un poco lo que ocurre en los capítulos previos, Moisés va y le dice al faraón, dice Dios, dice yo soy, que liberes a su pueblo. Tiene que ir a celebrar fiesta al desierto. Y obviamente el faraón no lo deja y vienen 10 juicios en contra del pueblo de Egipto que solo impactaron al pueblo de Egipto para que liberara al pueblo de Israel. Y era plaga tras plaga, tú lo puedes ver ahí en esos capítulos, y no los liberaba, y no los liberaba, y no los liberaba, hasta que llega la última plaga, que consistía en la muerte de el primogénito de cada una de las casas de los que habitaban en Egipto. Ahora, viene esa última plaga y ahí Dios establece en el capítulo 12 la Pascua. Porque Dios le habla al pueblo de Israel a través de Moisés para que sigan claramente sus instrucciones y esa plaga no los alcance. Ahí se establece la Pascua. Ahora, quiero que recordemos esto. Empezamos este estudio de la Pascua hablando de Éxodo 12, porque todo lo que ocurre en Éxodo 12 es una sombra de lo que va a ocurrir con Jesús en la celebración de la Pascua cuando Jesús es crucificado. Por eso es que estamos hablando, para empezar en esta primera plática, de esta introducción, para que tú te ubiques muy bien en cómo Dios había anunciado
la presencia de Jesús en algún momento dado de la historia del pueblo de Israel. Y vamos a comenzar en el capítulo 12, versículo 1 del capítulo 12 de Éxodo. Y déjame decirte algo, en la liberación del pueblo de Israel hay dos elementos fundamentales, ¿sí? Que es la liberación en sí, que es la sangre. Ahorita vamos a explicar por qué la sangre. Y la segunda etapa es el proceso de liberación, que es la manifestación del poder de Dios. Entonces, en una primera etapa, cuando viene esa noche, la plaga sobre el pueblo de Egipto, vemos como la sangre que habían rociado en los dinteles del pueblo de Israel los libraba de ese juicio. Pero lo vamos a ver con más detalle. Entonces, lo primero que vemos es la sangre, y lo segundo que vemos es la manifestación del poder de Dios. ¿A qué me refiero? Cuando Israel salen de Egipto, llegan al mar. Y Dios abre el mar, cruza el pueblo de Israel y Dios destruye al ejército del faraón. Esa es una demostración de poder. Eso mismo ocurre con nosotros cuando conocemos a Jesús. Porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Y después, por la presencia del Espíritu Santo, se da el proceso de liberación en la vida del creyente. Hay manifestaciones del poder de Dios en nuestras vidas que nos liberan. Pero vuelvo a repetir, vamos a ver la sombra inicial de cómo Dios estaba anunciando la venida de Jesús y la liberación del pecado. En este caso, el pecado está representado por Egipto, el mundo. Pero lo vamos a ver con más detalle. Vamos al versículo 1 del libro de Éxodo. Dice, mientras los israelitas estaban todavía en la tierra de Egipto, el Señor le dio estas instrucciones muy claras a Moisés y a Aarón. Versículo 2. Veamos las instrucciones. Dice, a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Lo que estamos viendo en el versículo, Dios le estaba diciendo a Moisés, dile al pueblo, hay un nuevo inicio, hay un nuevo comenzar. Hay un punto de inflexión entre todo lo que ha pasado ahora y lo que van a pasar de aquí en adelante. Y es lo mismo que ocurre cuando un creyente va y conoce a Jesús. Hay un punto de inflexión, es arrancado de este mundo y trasladado al reino de su Hijo amado. Versículo 3. Anuncian a toda la comunidad, dice el libro de Éxodo, de Israel, que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Quiero resaltar algo importantísimo aquí. La celebración de la Pascua de Israel es una celebración en familia. Todos los miembros de una familia deberían de participar en esta fiesta. No solo el padre, la madre, tenía que ser la familia y ellos juntos. ¿Tiene esto que ver con un versículo que vemos a la iglesia de los Filipenses? Donde dice, sé salvo tú y será salva toda tu casa. No quiere decir que si alguien es salvo en el Señor en una casa, los demás son salvos en automático, sino que tienen acceso a la gracia por la presencia del reino de Dios, por la persona que está ahí, y Dios quiere que se salve toda la casa. Pero esto lo vemos desde el mismo libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 3. Ellos deberían seleccionar todos ellos un cordero. Ellos seleccionaban un cordero y en el versículo 4 nos aclara que si una familia es demasiado pequeña, porque era un cordero por casa, la sangre que se derramó en los dinteles y en los postes de la casa eran del cordero de la casa, porque cada familia tenía un cordero. Dice, si una familia es muy pequeña para comer el animal entero, lo compartirán con otra familia vecina. Pero si te fijas es la familia. Y dice, dividan el animal
según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno debe de comer. Aquí hay algo importante. Cada miembro de la casa debe de comer el cordero. Lo tenían que comer todos los miembros que estaban ahí. Ahorita lo vamos a explicar con un poquito más de detalle. Versículo 5. ¿Qué características debería de tener este cordero? El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Esto es una simbología de Jesús. Jesús nace y se hace hombre y no tuvo ningún defecto. No tuvo ningún defecto. Está hablándonos de Jesús mismo. En la institución de una fiesta, Dios está hablando de la venida de Jesús como el Cordero de nuestra salvación. Pero no podía tener defectos. Versículo 6. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes, y entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Déjame decirte, cada familia sacrificaba un cordero y todos los corderos estaban simbolizando a Jesús. Cada familia lo sacrificaba y todos juntaban la sangre del cordero. Versículo 7. Después tomarán la parte de la sangre y la untarán en ambos lados, en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde se come el animal. Tenían que rociar con sangre los postes y el dintel, es decir, toda la puerta, toda la entrada. Recordemos lo siguiente, dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y había venido un juicio al mundo, a Egipto. Y solo la sangre los podía librar. Esta es una sombra de lo que ocurre en nuestros días con cada uno de nosotros. Todos antes de conocer a Jesús somos parte de este mundo. Y Dios quiere sacarnos por medio de la sangre que ya Jesús derramó y por la demostración del poder del Espíritu Santo. Pero quiero que entendamos algo. En el versículo 8 nos habla de algo importante. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Todos los detalles de esta fiesta tienen una simbología. La carne tenía que ser asada, pasada por fuego, el fuego purificador. Todo juicio implica fuego y tenía que ser asado. No podía ser cocido, lo vamos a ver un poquito más adelante. La tenían que comer acompañada de hojas verdes y amargas. Varios autores tienen distintas ideas de por qué se acompañaba de hojas verdes y amargas. Yo me quedo con la que más me suena, es entender, amados, que una vez que venimos a Jesús, que somos arrebatados de este mundo, hay momentos difíciles en la vida de todos nosotros. Va a haber momentos de prueba y de sufrimiento. Si te han hecho creer que el cristianismo resuelve todos tus problemas, déjame decirte que también hay pruebas. Y eso va a pasar. Por eso lo comían con hierbas amargas. Y luego dice pan sin levadura. Esto es sumamente revelador. Sumamente revelador porque la levadura habla del pecado. Y el pan habla de comer el cuerpo de Cristo. Y quiero que entiendas algo. Me dices, bueno, pero aquí a Cristo no nos lo comemos. Déjame decirte que sí. Porque la palabra de Dios dice que su palabra es alimento a nuestras vidas. Cuando tú te alimentas de Jesús, te alimentas de la palabra, te estás comiendo a Jesús y lo haces parte de tu vida. Pero habla de que sea sin pecado. ¿A qué se refiere esto de sin pecado? Tú no puedes vivir la vida
Una vez que Jesús vino a tu vida y te rescató, tú no puedes vivir la vida como la vivías antes. A eso se refiere sin levadura. Tú dejas lo que no está bien allá. Evidentemente entramos por un proceso y no es de un día para otro. Pero ese es el llamado. Y a eso es a lo que tenemos que ir a buscar. Versículo 9. No comerán nada de la carne, ni cruda, ni hervida en agua. Tenían que cumplir exactamente con los requisitos que Dios establecía. Si no había juego, no había juicio. Y cuando se habla de carne cruda o no hervida, habla de que el hombre toma sus propias decisiones y la hace como quiere y no como Dios le dice. Dice que la asarán a fuego al animal entero con la cabeza, las patas y la entraña. Tenían que asarlo. Tenían que asarlo y tenían que repartirlo. Si la familia era muy pequeña, incluso pudieron haber estado 3 familias porque no podían dejar nada. Pero vean lo que les dice en el versículo 10, es muy, muy revelador. No dejen ninguna sobra para el día siguiente, quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Fue muy claro Dios. Cuando vienes a Jesús, tomas una decisión para toda la vida. No puedes decir es que lo quiero pensar, es que poco a poco lo voy a hacer o me llevo una parte como ellos y me la como después. No, tienes que comerlo de una sola vez. A eso se refiere. Así lo vemos. Versículo 11. Vean las instrucciones que Dios le da. Estas son las instrucciones para que cuando coman esa comida, fíjense lo que les dice, estén totalmente vestidos, lleven puestas sus sandalias y tengan su bastón en la mano. Les estaba diciendo, van a hacer, en algunas versiones dice, coman apresuradamente. Y estén listos, estén vestidos para salir. ¿Por qué? Una vez que vino el juicio sobre el pueblo de Egipto, tú lo puedes leer más adelante en Éxodo, el pueblo de Israel tuvo que salir muy rápido, porque los mismos egipcios les decían, ya váyanse. Váyanse. Y ellos tenían que estar listos esa noche, porque iban a comer esa noche el cordero. Iba a venir el juicio y el juicio no iba a tocar ninguna casa que tuviese la sangre rociada en los postes y en el dintel. Ellos tenían que estar listos y preparados. Y ese es un mensaje para ti, para mí. Cuando venimos a Jesús, tenemos que estar listos y preparados para dejar una vieja vida y empezar una nueva vida en Jesús. Tienes que estar listo para moverte y de inmediato. No puedes estar pensando un tiempo si dejo esto, no. Tienes que dejar todo y salir. Por eso les digo, tienen que salir totalmente vestidos y apresurados, rápido. Y lo mismo debe de ocurrir con nuestras vidas cuando dejamos una vieja vida y en Cristo Jesús empezamos una nueva vida. Quiero que sepan algo, los egipcios vieron lo que los israelitas hicieron, pero ellos no creyeron. Muchos no creyeron y no le pusieron la sangre a sus dinteles. No creyeron en lo que ellos estaban haciendo, en lo que Dios les había pedido que hicieran. Ellos llevaban relación con sus vecinos y eran egipcios, pero solo el pueblo de Israel lo hizo. Pero como vamos a ver más tarde, algunos otros también lo hicieron, porque Israel no salió solo. Había otras gentes que los acompañaban de otras naciones. Eso es muy interesante. Pero llega ese día porque viene la Pascua del Señor. Aparece el juicio, versículo 12. Dice, esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y la primer cría macho de los animales de la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Ya habían pasado 9 plagas y no habían querido entender quién es el Señor, y Dios sigue siendo el Señor de todos.
y hubo una mortandad impresionante. Si en una casa vivían un padre, un abuelo, el hijo y el nieto, esa noche se murieron los tres. Y si cada uno de los tres tenía animales, se les murió el primogénito de todos los animales. Si tenían un perico, también se murió el perico. El perro, lo que fuera. Todo primogénito murió en la casa de Israel, incluso el hijo del faraón. El hijo del faraón. Y Egipto fue liberado. Perdón, Israel fue liberado. Ellos salen porque cumplieron rigurosamente las instrucciones de Dios. Esto también es un mensaje para ti, queridísimo amado hermano. Tenemos que cumplir cuidadosa y minuciosamente su palabra para salir de un mundo de donde Dios nos saca. Ahora podemos entender por qué todo era una sombra. Todo era una sombra de lo que tú y yo tenemos que hacer ahora. Y tiene que ver con nuestra Pascua. Versículo 13. Pero la sangre sobre los marcos y las puertas servirán de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y esa plaga de muerte no los tocará cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y quiero que entiendas algo. Sí va a haber un juicio. Pero si la sangre de Jesús está por señal en nuestras vidas, porque nos hemos rendido, porque le hemos dado lugar a Dios en nuestras vidas y lo aceptamos como nuestro Señor y aceptamos que su sangre fue derramada por nuestro pecado, ese juicio no vendrá sobre nosotros. Ese juicio no vendrá sobre nosotros. Pero también seremos sacados con poder por el Espíritu Santo para dejar la vieja vida de ese mundo donde tú y yo pertenecíamos para empezar una nueva relación y una nueva vida. Por eso la fiesta de la Pascua para el pueblo cristiano es la fiesta más importante. La más importante a celebrar, porque tú y yo, que ya hemos conocido a Jesús, podemos disfrutar esa fiesta. El pueblo de Israel, en lo natural, sigue festejando esa fiesta. Y tú y yo tenemos que hacerlo. Es una fiesta saber que Jesús un día no fue y entregó su sangre por todos, fue y entregó su sangre por ti y por mí. Tenemos que entender lo que lo hizo de manera personal por cada uno de nosotros. Y Dios sacó a las familias completas, porque Dios quiere que todos y cada uno de los miembros conozcan y coman de Jesús y sean protegidos por su sangre. No es en automático, es porque todos participan de esa sangre y comen de Jesús. El Espíritu de Dios nos va a ayudar por ese trayecto poderosamente para salir y llegar a la tierra prometida. Todo esto era una sombra de lo que tú y yo íbamos a vivir miles de años después. Y hoy seguimos hablando de lo mismo, porque Jesús es nuestro Cordero. Es el Cordero que vamos a comer en familia. Es el Cordero que saca adelante nuestras familias. Yo doy tantas gracias a Dios que hasta el día de hoy, no solo mi esposa y yo somos salvos, sino también nuestros hijos. Y nuestros hijos están viendo por sus familias para seguir el mismo trayecto que Jesús trazó para ellos. Y Dios nos invita a todos a que todas las familias sean salvas en Jesús. Quiero leer por último Juan 3:36. Juan 3:36.
Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna. Fíjense cómo dice, nunca tendrán. Dice la Biblia que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo. Y solo hay un mediador entre Dios y los hombres. El que no obedece al Hijo nunca verá la vida eterna, sino que permanece bajo la ira del juicio de Dios. Pero Jesús no quiere que nada ni nadie, que ninguno pase por ese juicio. Por eso entregó su vida. Por eso lo hizo. Lo vamos a seguir analizando en los siguientes temas que vamos a ver. Vamos a ver cómo todas esas sombras se cumplieron y cómo Jesús es revelado y Jesús nos muestra el poder del Padre para liberar a todo aquel que en su Hijo crea. Por eso dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es el Cordero que fue ofrecido por nosotros. El pueblo de Israel se salvó por la sangre de corderos que sacrificaron en sus casas, pero tú y yo somos salvos porque Jesús ofreció su propia sangre, el Cordero sin defecto que fue sacrificado por nosotros. Vamos a hacer una gran celebración en línea, pero en familia, por lo que Jesús ha hecho y por lo que el Espíritu de Dios va a seguir haciendo en nosotros para ser plenamente liberados de una vieja, pasada manera de vivir. Yo quiero orar en este día para que todos nosotros que hemos escuchado y que ya conozcamos a Jesús, lo glorifiquemos. Pero si tú no lo conoces, si tú no has tenido un encuentro con Él o no estás seguro de que lo tienes, es momento que le digas: Señor, yo quiero ser arrancado de una vieja manera de vivir y quiero una nueva vida en ti, Señor. Quiero que tu sangre me limpie de todo pecado. Y yo tomo la decisión de creer que esa sangre fue derramada por mí. Cierra tus ojos. Voy a hacer una oración muy sencilla. Por si tú no conoces a Jesús, tú te entregues el día de hoy a Él y entiendas que Dios tiene un plan para tu vida. Tú escuchaste esta plática hoy porque Dios así lo decidió y está en tu corazón responder o no. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Padre, te damos gracias y queremos clamar por toda persona que está oyendo o va a escuchar esta plática. Y te pedimos, Dios, porque todos los que de corazón sensible han aceptado hacer esta oración, la hagan de todo corazón. Dile: Padre, decido aceptar que soy un pecador y que necesito ser limpiado por ti. Yo reconozco que tú fuiste a la cruz pensando en mí y la derramaste pensando en salvarme a mí. Jesús, yo te acepto como el Cordero que fue sacrificado por mí y decido, Dios, que la justicia de Jesús venga a mi vida, porque yo rindo mi vida a Él. Te pido, Padre, que nada ni nadie me aparte de ti. Te pido, Dios, que el Espíritu Santo trabaje con poder en mi vida y mi liberación sea plena de una vieja manera de vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos darte las gracias por tu generosidad y te invitamos a que sigas dando tus diezmos y tus ofrendas. Ahí en pantalla van a aparecer nuestros números de cuenta para que tú puedas hacer depósitos, ya sea en el banco o puedas hacer una transferencia bancaria, o si se te hace más fácil puedes ir al Oxxo, ahí tenemos un número de tarjeta donde tú puedes depositar. Queremos que Dios bendiga todo lo que tú has dado y queremos que tú sepas que gracias a tu generosidad hemos podido continuar extendiendo el reino de Dios. Estos dones y ofrendas que tú das
son para que más gente pueda seguir conectándose con nosotros y para que nosotros podamos seguir haciendo iglesia. Nos da mucho gusto que te hayas conectado con nosotros. Queremos decirte que te amamos y que te extrañamos, y ya vemos que muy pronto vamos a estar viéndonos y abrazándonos. Que Dios te bendiga.